Bien, hermanos, vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que estuvimos viendo el martes pasado. Así es. Ya estuvimos el martes pasado viendo, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, primeramente escogía a sus discípulos, ¿verdad?, sus primeros discípulos. ¿Ya? Vimos cómo él, ¿verdad?, utiliza, ¿verdad?, estas barcas que estaban ahí, de estos hombres, ¿ya?, para poder evangelizar, para poder predicar su palabra. ¿Ya? Llama, ¿verdad?, a este Simón Pedro, ¿verdad?, que es el que figura aquí dentro de todo esto, ¿verdad?, y a su hermano, ¿verdad?, Felipe. Andrés. Es que estaban los cuatro. Estaban los habían cuatro pescadores que obviamente los otros evangelistas no recuerdan los nombres. Pero el texto donde estábamos, que era Lucas, ¿cierto?, nos enfatizaba ahí a Simón Pedro, al cual pertenecía, ¿cierto?, a esta barca, a la cual el Señor le pide, ¿cierto?, sube y desde ahí empieza a ministrar la palabra, ¿cierto?, a la multitud que desde ya se estaba golpeando alrededor suyo y prácticamente le estaban apretujando, ¿cierto? Claro. Y veíamos cómo la gente, ¿verdad?, quería escuchar y quería oír la palabra de Dios. Veíamos eso el martes pasado, veíamos cómo, cómo Dios ahí se mueve, ¿verdad?, utiliza las herramientas que el hombre ocupa para poder transmitir la palabra de Dios, ¿verdad? Veíamos que la decisión del Señor, ¿verdad?, la decisión del Señor de entrar en esta barca, en particular la de Simón Pedro que veíamos nosotros, no se dio a una mera casualidad. Claro, había un propósito. Había un propósito, ¿ya? Y decíamos que Jesús nada hacía sin un propósito, ¿ya? Entra a esta barca, ¿verdad?, que es de Pedro. Jesús le pide, ¿verdad?, que la parte un poco de ahí, de ese lugar, la eche un poco hacia el agua para poder enseñar desde la barca a la multitud que estaba expectante y estaba esperándolo a él. ¿Ya? Entonces vemos cómo cuando termina de hablar Jesús sobre a la multitud, le enseña, ¿verdad?, la palabra, dijo a Simón que bogara mar adentro, ¿sí?, bogara mar, echara esta barca al agua otra vez para tirar las redes, para volver a ir a pescar, ¿verdad? Ahí vemos que Simón le responde, ¿verdad?, y le dice que hay un diálogo ahí, y dice que él toda la noche habían estado trabajando, nada habían pescado, pero más en tu palabra echaré la red, ¿ya? Y echan la red de nuevo, ¿ya? Y encerraron o pescaron gran cantidad de peces, y fue tanto que rompían las redes, ¿ya? Vemos cómo todo esto que pasa, ¿verdad?, en esta pesca milagrosa, Pedro y su tripulación hicieron, ¿verdad?, señas a sus compañeros para que les vinieran a ayudar, para que los que estaban ahí en las otras barcas pudieran venir a ayudarles por esta abundante pesca que tuvieron. Pedro se dio cuenta de que dentro de esta pesca, que si aquel que lo acompañó y que produjo esta pesca, ¿verdad?, podía ver la profundidad de los lagos, la profundidad de este mar, ¿verdad?, también podía ver la profundidad de su corazón, ¿ya? Por eso, ¿ya?, vio su corazón expuesto. Por eso que él, dice la Escritura, que al instante cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. ¿Ya? Veamos eso el martes pasado, ¿ya? Entonces Pedro, atemorizado, ¿verdad?, quiso alejarse del Señor, pero Jesús quería que Pedro se acercase más a él, ¿ya? Veíamos con todo ese detalle que ahí había dentro. La misericordia, ¿verdad?, llevaría a Pedro de la cobardía al temor
a ser pescador de hombres. ¿Ya? Y finalmente los 4 pescadores dejan su trabajo para seguir a Jesucristo y prepararse para ser pescadores de hombres. Claro, digamos, los 4 pescadores eran Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran 2 pares de hermanos, ¿cierto? Jacobo y Juan, y Simón Pedro y Andrés eran hermanos. Claro. Habíamos visto también, ¿cierto?, que ellos ya habían estado con, 3 específicamente de ellos, ¿cierto?, habían estado con Jesús antes, sí, ¿cierto? Pero ahora el Señor le estaba haciendo un llamado, ¿cierto?, a tener una relación más íntima con Él, a ser seguidores a tiempo completo, por así decirlo, a una entrega completa. Claro, el llamamiento de Cristo se relaciona con la enseñanza de la palabra de Dios y eso hace que, bueno, en el hombre produce algo. Cristo les ha enseñado a invitar a estos pescadores, ¿verdad?, a ser pescadores o pescadores de hombres y a seguirle como discípulos constantes, como decías tú. ¿Ya? Solo los que reciben esta palabra oyen el llamamiento divino del Señor. Ahí bueno, podríamos dejarlo ahí, para comenzar ahora con el estudio con la exposición de la palabra del día de hoy. Claro. Bueno, estamos, ¿cierto?, ya con el Señor en Galilea, ¿cierto?, la llamada o conocida Galilea de los gentiles, ya en este lugar que despreciado, ¿cierto?, por los judíos, ¿cierto?, pero bien, aunque había mezcla de gente ahí, fue el lugar, ¿cierto?, escogido por Dios para poder iniciar, ¿cierto?, de manera oficial su ministerio. Ya lo hemos visto ya predicando, lo hemos visto, ¿cierto?, ya haciendo el llamamiento, ¿cierto?, a tiempo completo en estos discípulos, y ahora vamos a seguir, ¿cierto? Y vamos a ir viendo que a medida que vayamos avanzando, Jesús no solamente utiliza las barcas para ministrar, sino que también utiliza las sinagogas, como ya lo vimos. También vamos a ver a Jesús, ¿cierto?, en casas particulares. Vamos a verlo, ¿cierto?, en el lago nuevamente de Genezaret, y así también en regiones montañosas incluso, como vamos a ver más adelante, ¿cierto?, el sermón del monte. Ya, obviamente, y hemos dicho que cada uno de los milagros que Jesús hace son señales, ¿cierto? Estas ilustran su mensaje, ¿ya? Y es en parte lo que vamos a ver el día de hoy, que si bien Él ya había predicando, ¿cierto?, esta libertad a los cautivos, ¿cierto?, a los que estaban ahí encadenados bajo el pecado, ¿cierto?, siendo ahí objeto, ¿cierto?, de opresión del enemigo. Vamos a ver el día de hoy cómo el Señor obra literalmente en este tipo de situaciones, ¿ya? De que Él no solamente lo dijo, lo enseñó de boca, sino que realmente tiene el poder para hacerlo, ¿ya? Y no solo, y si tiene el poder, ya, para libertar a un hombre, ¿cierto?, de la opresión demoníaca o de las garras mismas de Satanás, también tiene el poder para liberar al hombre, ¿cierto?, de las garras mismas del infierno, de la condenación eterna. Tiene el poder para dar vida eterna. Y eso lo vamos a ir viendo en el día de hoy, ¿ya? Entonces, cada uno de los milagros que el Señor hace tiene un propósito. Cada uno de los milagros que Él hace ilustra, ¿cierto?, el mensaje que Él está transmitiendo, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo los evangelistas nos van contando, ¿cierto?, estos incidentes, y vamos a ir viendo también cómo va esta etapa del ministerio de Jesús, que ya habíamos dicho que a este periodo se le llama como el periodo de popularidad. Cuando mucha multitudes le siguen, cuando todos les quieren oír, cuando muchos vienen incluso porque quieren ver, ¿cierto?, los milagros. Ya sea por el motivo que quisieran venir a ver a Jesús, eran muchos los que venían, ¿ya? Muchos venían, pero realmente todavía no tenían el conocimiento, ¿cierto?, de quién realmente era Él, ¿ya? Pero ahí, a medida que vayamos avanzando, vamos viendo cómo Él se va expresando, cómo Él va iluminando incluso a sus discípulos, y también ahí, bueno, nadie podía hacer las obras que Él hace, y tampoco nadie podía enseñar de la forma que Él también lo hace, como lo vamos a ver el día de hoy. Así que les invito, ¿cierto?, a abrir su Biblia en Lucas capítulo 4. En el estudio anterior estuvimos en el capítulo 5, pero vamos a retroceder al capítulo 4 y vamos a leer del verso 31 al 37. Ya por subtítulo, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Amén. ¿Le da lectura a usted hoy? Amén. Sí, yo le doy lectura. ¿Ya?
también tenemos el libro paralelo que es Marcos, para que lo anote ahí, Marcos 1, los versículos 21 al 28, para que lo anote, ¿ya? Dice Lucas 4, del versículo 31 en adelante, dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Ya? Amén. Amén. Ahí tenemos Lucas 4, 31 al 37. Claro, Amén. el texto paralelo, como decía el Pedro, que habla de lo mismo, ¿cierto? El mismo acontecimiento está en Marcos 1, del verso 21 al 28, para que usted lo anote ahí. Claro. Bueno, Marcos 1. Claro. Bueno, como nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Acá nos está marcando específicamente que en el día de reposo el Señor estaba enseñando en la sinagoga, ¿ya? Y nos deja bien claro el verso 32, que nos dice que todos los que estaban ahí se admiraban de su doctrina, ¿ya? Porque su palabra era con autoridad, ¿ya? Todos los que estaban ahí estaban maravillados, porque Él no enseñaba como los demás. Él no enseñaba como los escribas, Él no enseñaba como cualquier otro, ¿ya? Que muchas veces explicaban la ley, ¿cierto? La palabra de Dios, por así generalizarlo, ¿ya? Citando a famosos rabís, ¿cierto? O quizás transmitiéndola de la misma forma como eran transmitidas por la tradición de los ancianos, ¿ya? No, Jesús no hacía eso. Él no enseñaba como ellos, sino que Él lo que hacía, ¿ya? Era que sacaba el real sentido que había en la palabra. Él sacaba el real sentido espiritual que había en la escritura, ¿ya? Y no alegaba otra autoridad más que la suya propia, ¿ya? Ese es un punto bien particular, ¿ya? Y esta palabra expuesta por Jesús, como no era como los demás, ¿cierto? Obviamente sabemos por la misma escritura que nos respalda aquello, ¿cierto? De que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. Y toda la palabra, ¿cierto?, que Jesús enseña, ¿ya? Y que realmente la expone como tiene que ser expuesta, ¿cierto?, dándole el real sentido, llegaba, ¿cierto? Llegaba hasta lo profundo del hombre, ¿ya? Y llegaba hasta su conciencia, llegaba hasta su corazón de forma tan directa e inequívoca, ¿cierto?, que ellos mismos estaban convencidos de que esta era una sabiduría divina y de que Él era diferente en su forma de enseñar, ¿ya? De hecho, el mismo Juan, ¿cierto? Capítulo 7, verso 46, también se habla acerca de esto, y ahí se nos dice de esta forma: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. ¿Cierto? Nadie enseñaba con la autoridad que lo hacía el Señor, ¿ya? Ahora, es un punto bien especial y que hay que dejar claro que el primer milagro, ¿cierto?, descrito por Marcos y por Lucas, ¿cierto?, es el que vamos a ver hoy, ¿cierto?, en el que se demuestra el poder del Señor, ¿cierto?, sobre el mundo invisible de los espíritus, ¿ya? Donde vamos a ver, ¿cierto?, en este relato, en esta porción de la escritura que traemos hoy, que nos señala, ¿cierto?, de dónde proviene la oposición a Jesús, ¿cierto? Y también vamos a ver el poder irresistible del Señor para liberar, ¿cierto?, al hombre de las fuerzas del enemigo. Que es lo que estábamos hablando al principio. Solamente Él tiene todo ese poder, ¿cierto? El enemigo vino a hacer estragos en la creación. Ya lo habíamos dicho antes, ¿cierto? Él quiere echar por tierra la palabra de Dios. Él no quiere que nadie obedezca a Dios. Hace todo lo posible para que el hombre se aparte de Dios, ¿cierto? Él vino a destruir lo que Dios hizo. Vino a echar a perder, vino a torcer, ¿ya? Pero todo esto, lo que vamos a ver hoy,
nos va a recordar esas palabras que aparecen en primera de Juan 3:8, que nos dice que para esto vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Bueno, si bien estamos hablando de demonios, ¿cierto? Estamos hablando de aquí de un hombre, ¿cierto? Que está poseído en la porción de la Escritura que tú acabas de leer, ¿cierto? Pero si bien a la mente moderna encuentra como un poco difícil de creer la existencia, ¿cierto?, de los demonios o de las posesiones demoníacas, ¿ya? De hecho, como que se atribuye de cierta forma a supersticiones, ¿ya? Por ejemplo, aquí el escritor, ¿cierto?, del libro Se hizo hombre, de Pablo Hoff, lo dice así. Dice: se piensa que los endemoniados del Nuevo Testamento deben haber sido personas que sufrían de alguna manía. Mira cómo lo dice aquí el escritor. Se piensa que los endemoniados del Nuevo Testamento deben haber sido personas que sufrían de alguna manía, algún desequilibrio mental, o eran epilépticos, o eran dementes. ¿Ya? Se dice aquí el escritor, que Jesús se acomodó a la opinión popular, aunque sabía que no existían semejantes seres. Pero también deja una pregunta. Si fuese así, ¿cierto?, ¿no sería Jesús un hipócrita? Claramente, ¿cierto? Porque, como dice acá el escritor, el Nuevo Testamento nos habla de estas situaciones. Lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Que nos habla de demonios, ¿cierto? Nos habla de una posesión demoníaca, ¿ya? Nos deja esto acá. Y el decir, ¿cierto?, de que esto no es realidad, obviamente uno está invalidando lo que aquí en la Escritura está diciendo. Y eso no es lo único, sino que al decir, ¿cierto?, que los demonios que esto no existe, ya también estamos desacreditando no solamente la inspiración de la palabra, sino que también estamos echando por tierra, ¿cierto?, la integridad y la inteligencia de Jesús. Amén. ¿Cierto? Estamos diciendo que todo eso es mentira al decir que eso no existe, que este mundo espiritual, ¿cierto?, no existe. Estamos echando por tierra lo que la palabra nos dice, ¿cierto? Y aún que Jesús se está prestando para estas cosas, o sea, un hipócrita, un mentiroso, ¿ya? Pero no es así, ¿cierto? La palabra de Dios es verdadera. Y todo lo que nos dice acá, obviamente, es cierto. Y por algo también lo deja aquí, para que nosotros también tengamos conocimiento de esto. Y lo hemos visto, ¿cierto? Desde que el momento, ¿cierto? Cuando Jesús, por ejemplo, recordando, cuando estaba en la tentación, esta lucha espiritual que tuvo ahí, ¿cierto? En las tentaciones, ¿ya? Que hay un mundo espiritual que se opone a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Si esto no es un juego, esto no es algo que, como muchos dicen, que es un cuento, que no es realidad. La palabra de Dios nos dice aquí la verdad, ¿ya? Y hay tantos casos, hermanos, actuales, ¿cierto?, de posesiones demoníacas. Esto es real, ¿ya? Y de hecho, los evangelios, ¿cierto?, nos muestran a los demonios, ¿cierto?, como agentes o ángeles de Satanás, ¿ya? Y a los endemoniados, obviamente, que son personalidades que están siendo invadidas. Claro. Que son personalidades que están siendo invadidas, ¿ya? Y que obviamente cuando una persona está endemoniada, el demonio no le va a hacer cariño, ¿ya? No va a venir y le va a hacer cariño, no, sino que ellos tratan cruelmente a los poseídos, hablan a través de ellos, ¿ya? Y también no solamente puede morar un demonio en una persona, sino que también la misma escritura nos deja el caso de que pueden haber muchos más dentro de un mismo individuo, como en el caso del Gadareno. No sé si usted se recuerda de eso, ya, el caso del Gadareno, que él decía, somos muchos los que estamos dentro de acá, de este hombre, ¿ya? Entonces, no podemos negar todo esto. Si la palabra de Dios lo dice, por algo es. Aquí mismo también te dice, déjanos. No dice déjanos, dice déjanos. O sea, podemos ver que en este hombre también había no solamente un demonio, sino que tienen que haber habido más por la
por lo que dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? O sea, está hablando de que son varios, ¿ya? Y ese mundo espiritual es que hay muchas veces que uno no quiere entrar en ese tema. Muchas veces no quiere entrar en ese tema espiritual con este tipo de posesiones, ¿verdad? Porque es muy fuerte. Muchas personas prefieren no creer, ¿verdad?, de que existen estos seres y atribuírselo a la enfermedad nomás, o a algún tipo de defecto de genética, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿verdad?, es producto de estos seres, ¿ya?, que toman el control, ¿verdad?, de alguna persona, y no es solamente uno, sino que siempre son varios. ¿Sí? Claro, pueden ser muchos. Pueden ser muchos, ¿verdad? No solamente uno. No solamente uno. Y eso de repente cuesta mucho entenderlo. ¿Ya? Mucha gente dice que sí, que existe el mal y que existe el bien. Pero hay otros que dicen que no existe este tema. Y lo vemos constantemente. Hay una lucha eterna, ¿verdad? Hay una lucha desde el principio, desde el bien contra el mal. ¿Ya? De hecho, la misma escritura nos dice en Efesios, porque no tenéis lucha contra carne ni sangre, claro, sino contra huestes espirituales de maldad. Claro, entonces de repente nosotros tenemos esa, y muchas veces nos tomamos tan literal este tema de estas huestes espirituales, pero realmente estos seres, ¿verdad?, toman el control muchas veces del hombre, ¿ya? El hombre que está en pecado, ¿verdad? El hombre que está, como se podría decir, como preparado para que estos seres puedan habitar en este hombre. Y de repente nosotros atacamos, ¿verdad?, muchas veces a diferentes personas, por ejemplo, no sé, podemos decir, a alguien que te hizo algo, pero esa persona fue motivada por algo a hacer eso. Muchas veces los demonios también producen eso, porque estábamos leyendo el endemoniado, ¿verdad? Y él tenía una fuerza brutal, o sea, claro, rompía las cadenas. El demonio muchas veces lo llevaba al fuego, decía. No, era el otro. En el otro endemoniado. Que lo vamos a leer en un ratito. Claro, entonces vemos cómo ellos pueden, si empezamos a buscar detalles de este tipo de seres, nos vamos a dar cuenta que de preocupar el tema, porque ellos tienen un control hacia el hombre, ¿ya? Hacia el hombre, tienen ese control, lo pueden hacer que ese hombre haga cosas, ¿verdad?, que a lo mejor cualquier hombre no puede hacer, y lo pueden llevar también a situaciones, ¿verdad?, de hacer cosas malas contra otra persona. Claro, contra sí misma y también contra otra persona, y esa persona diga, y uno se enoje con esa persona, pero detrás de esa persona hay algo que lo está motivando, que algo que está haciendo que esa persona haga esas cosas. Y sí existen, y sí puede pasar, ¿ya? No, como bien decías tú, no dejemos de lado también el tema de algunas enfermedades que sí son producto puede ser de genética, ¿verdad? Pero hay cosas que sí son netamente de estos agentes de Satanás, ¿verdad?, que están constantemente haciendo, y también, como bien decías tú, se hacen pasar por agentes o seres de luz, ¿verdad?, que están dentro de la misma iglesia, que también lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces es algo mucho más grande de que tan solo, digamos, demonios, ¿ya? Ellos abarcan muchas cosas. Estamos viendo, lo vemos aquí algo superficial, pero hay algo que es mucho más, es un trabajo más profundo que tiene, porque vemos que Satanás es muy inteligente, ¿verdad?, para engañar al hombre, ¿ya? Es muy inteligente. No es alguien que podamos decir que nosotros podamos engañarlo a él, pero todo lo contrario.
Él está buscando cada momento nosotros. Porque el que piensa eso ya está siendo engañado. Ya está siendo, entonces vemos que hay que estar atentos, ¿verdad?, a todos estos juegos que tiene Satanás, y que entra tan sutilmente y nosotros no nos damos cuenta de nuestra vida. Claro, y esto no se detiene, no se toma tiempo libre, sino que es continuo. Por ejemplo, siempre cuando pienso en esto, me acuerdo del ejército. Claro. Que hay siempre uno que está ahí en la máxima autoridad y manda a todos los demás. Claro. Y tienen que estar en sus posiciones, ¿cierto? Esperando el momento oportuno, ¿cierto? Que es todo con táctica. Claro. Nada se hace al azar, sino claro. que ellos son similares. Claro. Y no se detienen. De hecho, hasta la misma escritura nos dice, nos alerta en ese aspecto que tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Cierto? Claro, nos hace un llamado, ¿cierto?, a estar ahí alerta constantemente la palabra. Claro. ¿Cierto? Y nos pone este tema acá, que obviamente no tiene que ser un tema del cual sea ajeno a nosotros, sino que esto es algo real. Y realmente, si somos parte del pueblo de Dios, somos enemigos de ellos, obviamente. Y claro, y como enemigo, ahí es donde viene la palabra que tú dices, porque como somos enemigos, anda buscando alrededor a quién devorar, a quién apartar, ¿verdad?, del camino. Y claro, y una de sus tácticas es hacer divisiones. Claro, dentro de todo lo que él le gusta, o sea, claro, divide para poder gobernar. Creo que hay un ser muy inteligente, pero obviamente siempre teniendo en consideración, ¿cierto?, que el que está con nosotros es mayor que él, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Claro. Bueno, como estábamos diciendo, ¿cierto? Estos seres no tratan bien al hombre. Ya hemos dicho que el enemigo vino, ¿cierto?, a hacer trizas, ¿cierto? La idea de él es destruir la obra de Dios. Y desde el principio ya se nos dijo que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces lo vamos a ir viendo de continuo, ¿cierto?, en la escritura, de que cada vez que toma posesión de un hombre, y que se nos da ejemplo acá, no le está haciendo cariño, sino que él trata cruelmente a los que están poseídos, hablan a través de ellos, ya, como decíamos, no solamente hay uno muchas veces, sino que pueden haber muchos dentro de una misma persona, ya, pero hay un punto bien particular, que ellos tiemblan ante la presencia de Dios. De hecho, ellos tienen conocimiento del carácter mesiánico de Jesús mucho antes que sus discípulos. Así es. ¿Ya? Y lo vamos a ir viendo más adelante. Dice un comentarista, como frecuentadores de lugares desiertos, en espera de tener que ir al abismo, que prefieren aún habitar en puercos que ir a su propio lugar. Así lo describe a ellos específicamente. Y cuando, bueno, aquí, por ejemplo, acá en el subtítulo que se nos da, ¿cierto?, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Se nos dice espíritu inmundo. Y más adelante, ¿cierto?, nos dice en el 33, espíritu de demonio inmundo. Nos dice acá que se llaman espíritus inmundos, probablemente porque cuando moran en una persona, a menudo intensifican la concupiscencia humana y la llevan a cometer actos inmorales. Actos inmorales, por ejemplo, ahí vemos... Es como lo que decías tú, que como que... Claro, vemos eso de la inmoralidad, ¿verdad? Que va contra se revela contra Dios. Contra Dios, y lo podemos ver en la calle, ahora más que nunca. Bueno, en ese tiempo también estaba. Pero ahora como que se ha destapado todo esto, y vemos hombres, ¿verdad?, poseídos por estos demonios, ¿verdad? Y que la gente piensa, ¿verdad?, que es natural, ¿verdad?, que hay que darle una oportunidad, ¿verdad? Y lo que pasa es lo que está haciendo este mismo Satanás con estos... se podría decir, como decías tú, soldados de él, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Es que está haciendo dividir a la gente, a creer en otras cosas, alejarlo de Dios, ¿ya? Que puedan ellos, que como bien decías tú, pueden hablar por intermedio de ellos, ¿verdad? Pueden usarlos para hablar, ¿ya?, y expresar sus
más bajos instintos, ¿verdad? Claro, los paseos, los deseos y las claro, pasiones ahí más. Vemos, ¿verdad?, que están siendo gobernados, ¿verdad?, no por Dios, sino que por estos demonios, ¿verdad?, que al llegar, ¿verdad?, a una persona, ¿ya?, hacen que todo este pecado ya que traemos desde nacimiento, ¿verdad?, que venimos con esta contaminación, se acrecente más y van saliendo más, ¿verdad?, esos actos de inmoralidad, ¿verdad?, y también vienen acompañados, ¿verdad?, con el rechazo hacia Dios, con el rechazo hacia a Jesús, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, ya es un hecho, ¿verdad?, que está pasando en el hombre, que está siendo poseído, ¿verdad?, por este mal, por estos seres malignos, ¿verdad?, están siendo poseídos. Claro, y que en el engaño que ellos tienen, ¿cierto?, pensando que son libres y no se dan cuenta de que, bueno, obviamente uno cuando está en el mundo no se da cuenta de esto, pero cuando ya el Señor a uno lo aparta, ¿cierto?, y realmente nos damos cuenta de la libertad que te da Cristo y que nos damos cuenta de que realmente esa es la verdadera libertad, nos damos cuenta que de cuán equivocados estábamos antes, cuando estábamos en el mundo, que pensábamos que éramos libres, pero realmente éramos esclavos, claro, que éramos títeres del enemigo. Entonces, podemos, bueno, hay otro tema también, que uno puede ver a estas personas como enemigos, ¿verdad?, de el cristianismo, pero cuánto ellos necesitan, ¿verdad?, de la oración del hombre de Dios, claro, para que pueda también Dios hacer misericordia en la vida de esas personas. Claro, porque obviamente el Señor empieza a trabajar en uno, ¿cierto?, que uno recuerde, obviamente, que muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, ¿cierto? Muchas veces pedimos misericordia para nosotros y ya que nos gusta que el Señor tenga misericordia con nosotros, pero muchas veces estamos pidiendo juicio para el otro y nos olvidamos que nosotros también en otro tiempo estuvimos ahí. Entonces lo que el Señor, a medida que más nos rendimos a Él, el Señor empieza a obrar de tal manera en nosotros que nos da como esos ojos que Él tiene de misericordia. Y en esos ojos de misericordia que Él nos da, esa misericordia que Él pone en nuestro corazón, empezamos a rogar por ellos. Porque nos acordamos que nosotros también estuvimos ahí. Claro. Y que también estábamos encadenados con el pecado, también éramos esclavos, ¿cierto?, de Satanás, que nosotros por nuestras fuerzas no podíamos hacer nada, que teníamos todo torcido, chueco, el corazón, todo ennegrecido, ¿cierto? Y que lo único que nos pudo libertar y sacar de esa oscuridad a esta luz admirable fue Jesús. Entonces, sabiendo eso, estando desde el otro lado, ¿cierto?, el Señor nos empieza a mover, a estar orando, a estar rogando por esa alma. Porque como decías tú en un principio, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que el hombre proceda al arrepentimiento, ¿cierto? Y eso solamente lo puede hacer el Señor. ¿Mediante qué? La predicación, la exposición de la palabra. Amén, amén. Entonces, hay algo que también nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que nosotros no podemos, ¿verdad?, juzgar a alguien, ¿verdad?, en su condición. Porque Dios no nos envía a nosotros a juzgar, sino que nos envía a predicar la nueva noticia, la noticia de la salvación por intermedio de Jesucristo. Yo, como bien decía Joana, cuando uno ha estado en la vereda al frente y Dios te ha tomado, y te ha tocado tu corazón y has escuchado, ¿verdad?, ese llamado, y has sentido ese llamado, ¿verdad? Y te vas a la Escritura y ves que la palabra de Dios te va ayudando a entender muchas cosas, porque Dios te da la sabiduría para que tú puedas entender y puedas aferrarte más a Él. Yo me recuerdo siempre en qué parte o de dónde Dios me sacó, porque yo digo, sí, Dios me sacó de ciertas cosas, pero yo digo, ¿cómo habré estado yo? O sea, si yo pudiera verme, Dios, a lo mejor, porque decimos que Dios nos sacó de ese lugar, de ese lodo de pudrición, ¿verdad? Porque siempre yo trato de compararme, ¿verdad?, con un hombre muerto, descompuesto,
Claro, por ejemplo, cuando nuestro hermano Daniel estaba predicando de Lázaro, ¿cierto? Donde decía, no, es que ya lleva muchos días y ya está en descomposición, claro. O sea, ya el olor que tiene que estar ahí tiene que ser terrible, putrefacto, ¿ya? Y lo que dices tú, o sea, de repente decimos no, o pasamos por al lado de una cuando hay de repente animales muertos por ahí y sale el olor, ese hedor, ¿cierto? Y decimos, oh, qué feo. Una vez íbamos pasando con Pedro, ¿cierto? Por ahí en Condel y justo había un animalito en descomposición y salía un olor, pero era putrefacto. Y el Pedro dijo, ese mismo olor era el que tenía que haber salido de nosotros por causa del pecado. A lo mejor peor que yo y a lo mejor peor, pero el Señor, ¿qué hizo? Igual se acercó a mí. Claro, entonces yo cuando siento ese tipo de situaciones que pasamos con Joana, en que de repente uno en la calle se encuentra lamentablemente animalitos en descomposición, ¿verdad? O cualquier otro tipo de olor, de repente, ahora que no sé, yo trabajo en terreno, de repente las alcantarillas tienen un olor tan hediondo, ¿verdad? Yo siempre me recuerdo de eso, digo, cómo Dios habrá tenido, ¿verdad?, ese amor de poder acercarse, y yo con este olor terrible, ¿verdad?, igual se acercó. A lo mejor fue peor. Entonces yo siempre comparo mi antigua posición, ¿verdad?, de cómo yo estaba. Y siempre con los olores me acuerdo de eso, y siempre lo llevo a la memoria de Dios, de dónde me sacó, ¿verdad?, de un lugar de pudrición, de muerte, ¿verdad?, un lugar donde no había vida, ¿verdad?, donde todo lo que había era maldad, enfermedades, todas las cosas. Dios me saca de ese lugar. O sea, eso no quiere decir que ahora no pueda yo tener alguna enfermedad producto de cualquier otra cosa, pero sí estaba en ese lugar mal, ¿verdad? En ese lugar donde... Y yo creo que todos los hermanos me van a entender, ¿verdad? Porque uno de repente dice, no, Dios me alcanzó, pero hay algo más profundo, y cada uno tiene su propia... Claro, uno lo generaliza. Claro, y uno lo generaliza, pero uno también tiene su propio testimonio personal, hacia uno mismo, no que yo quiera dar el testimonio a todos los demás, no, si yo me llevo a mí mismo, y me analizo a mí mismo y digo, ¿de dónde me sacó Dios? Pero no es el de dónde, ¿cómo habré estado yo? Y empiezo a pensar, ¿verdad?, en la condición olorosa, física, ¿verdad?, cómo estaba yo en ese lugar, ¿verdad? Y por misericordia de Dios toca mi vida, ¿verdad? Y yo necesitaba eso, ¿verdad? Entonces, todo lo necesitaba. Si como bien decía, si yo lo necesitaba, ¿verdad?, cuánto más aquellos que están siendo manipulados por estos seres demoníacos, ¿verdad?, que los tienen totalmente enceguecidos, están en tinieblas, ¿verdad?, en ese lugar de perdición, en ese lugar donde hay solamente muerte, en ese lugar donde están constantemente pudriéndose. En ese camino que al hombre le parece derecho, dice la Escritura, pero su fin es camino de muerte. De muerte, claro. Entonces, es que ver ese lado también, hermanos, de que hay que hacer misericordia por ellos y orar por ellos también. Eso es que te lleve a eso la Escritura, que te lleve a eso, que tú escuches la palabra de Dios, ¿verdad? Porque podemos tener mucha teología, pero si no tenemos comunión personal con Dios, no nos sirve de nada. Vamos a estar siendo igual que los religiosos de ese contexto. Claro. Entonces, ojo, y hay que estar viendo siempre en ese tema. Entonces, el único que nos puede libertar, ¿cierto?, de toda esa esclavitud del diablo es el Señor, ¿ya? Y bien, como estamos viendo acá, ¿cierto?, y estamos diciendo de la forma en que ellos pueden operar en el hombre, ¿cierto?, ¿ya? Ellos a menudo, ¿cierto?, cuando están tomando posesión, ¿cierto?, de una persona, algunos de los síntomas que se manifiestan son locura o algo similar a la epilepsia, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Marcos 5, ¿ya? En Marcos 5 se nos habla acerca del endemoniado gadareno, que es lo que estábamos hablando de antes, ¿ya? Y que lo voy a leer, y después vamos a leer, ¿cierto?, Marcos 9, para que vayamos complementando lo que estamos diciendo. Primero vamos con Marcos 5. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Ya?
que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Ya? ¿A dónde quedé? Se me perdió. Aquí, 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, este endemoniado, ¿ya? O este demonio particularmente, nos dice aquí que corrió el personaje endemoniado y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿quién dijo? El demonio. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase afuera de aquella región. Bueno, ahí estamos viendo, ¿cierto? En Marcos 5, ¿cierto? Este episodio de Jesús con este endemoniado gadareno, ¿cierto? De la región de Gadareno, de los gadarenos, como leíamos acá en el verso 1, ¿ya? Que veíamos que, lo que decíamos delante, que cuando estos seres están invadiendo, están tomando el control de una persona, no le hacen cosas buenas. Estamos viendo acá, ¿cierto? Que incluso cuando leíamos que se hería con piedras, ¿ya? Y ahora vamos a leer otro, que está en Marcos 9. 18. En Marcos 9, pero vamos a leer desde antes. Ya, ¿de dónde quiere que lea? Del 14. Del 14. Ah, ya. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que él le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Ve? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Escuche. Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Vemos ahí, ¿verdad? Ahí, claro, vemos ahí complementado lo que estábamos diciendo, que muchas veces cuando un personaje, cuando la escritura no habla de que un personaje, ¿cierto?, está siendo dominado por estos seres, tiene síntomas de locura, puede tener síntomas de locura, como en el caso del gadareno, o síntomas similares a la epilepsia, como en el caso de este muchacho, ¿cierto?, que fue traído delante de Jesús, ya haciendo espuma, como decía ahí, como espuma, ¿cierto?, en la boca, que hasta se seca, le tiraba, ¿cierto?, al fuego incluso, al agua para matarlo, como decía ahí, lo sacudía fuertemente. Entonces, suceden estas cosas, pero, como bien decía Pedro adelante, no tenemos que atribuir siempre estas situaciones a la actividad demoníaca. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos decir, es que está loco, entonces está endemoniado, tiene epilepsia, no, es que tiene un demonio. No. No podemos decir eso, ¿ya? Que siempre sucede eso, pero sí hay casos, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la Escritura se nos hace diferencia cuando las personas están endemoniadas o cuando están enfermas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Nos dice acá
que Jesús echaba fuera demonios y sanaba a todos los enfermos. O sea, ahí ya estamos viendo, ¿cierto?, que hay una distinción en aquellos que están siendo endemoniados, ¿cierto?, que están siendo objeto de esta opresión, y también en aquellos que están enfermos. Se hace una diferencia. Pero sí hay casos, sí hay algunos casos en que realmente cuando hay posesión demoníaca se le atribuye, ¿cierto?, alguna enfermedad. Aunque bien, como decías tú delante, la ciencia moderna obviamente comprueba que la enfermedad, ¿cierto?, tiene que ver con microbios, tiene que ver con gérmenes, con bacterias, ¿cierto? O algún golpe, un accidente. Claro, hay situaciones que obviamente uno se puede enfermar, pasan situaciones así, ¿ya? No siempre son atribuidas a demonios, eso es lo que queremos decir, pero sí hay casos, ¿ya? Sí hay casos en que Satanás, ¿cierto?, pone sobre personas enfermedades, ¿ya? Un ejemplo claro es la mujer encorvada, y lo vamos a leer, ¿ya? Para que lo tengamos acá. Esto está en Lucas 13. Lucas 13, ¿ya? Para que lo vayamos viendo. Lucas 13, nos dice acá, del 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le podía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús lo dijo. Satanás había atado a esta mujer 18 años. Ella estaba encorvada, ¿ya? Y este fue un caso especial como ejemplo de lo que estamos hablando. También tenemos a Mateo 8, versículo 16, que dice, bueno, voy a leer del 14 en adelante, dice que vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este, postrada en cama con fiebre, ¿ya? Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Claro, ahí está lo que yo les decía, ¿cierto? Cuando se hace distinción en los personajes que están siendo endemoniados y aquellos que tienen una fiebre, enfermedad. Claro, y tenía una fiebre y era una enfermedad. Claro, no podemos decir, como les decíamos delante, de decir, está enfermo es porque tiene un espíritu inmundo. Claro. No, pero hay casos, la escritura lo está mostrando acá, ¿ya? Claro. Hay casos en que la enfermedad, es cierto, se atribuyen a estos seres malignos, claro. ¿Ya? Y por ejemplo, yo me recuerdo de Job, ¿cierto? Claro. Cuando el Señor, cuando el Dios le dice, ¿cierto?, a Satanás: ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra, ¿cierto? ¿No has visto a mi siervo Job? Le dice, claro, parafraseando, es que tú le das todo, tú lo proteges siempre, ¿cómo no te va a alabar? ¿Cierto? Pero hácele esto y vamos a ver cómo blasfema de ti en tu cara. Y el Señor le permite, ¿cierto? Le dice que toque, ¿cierto? Ya si le permite, ¿cierto?, que el enemigo le cause una enfermedad en su cuerpo, pero que obviamente que no le toque su vida, ¿cierto? Y ahí Job enferma. No solamente enferma, pierde esposa. Claro, pero yo me acuerdo específicamente de ese. Pierde hijos. Todo lo que le pasó. Todas sus posesiones las pierde, ¿verdad? Se enferma, ¿verdad? Entonces, vemos ahí como también hay una firmeza de Job ahí. Claro, Dios permite estas situaciones. O sea, que esto acontezca no quiere decir que está fuera del control de Dios. A ese punto voy. Claro. ¿Ya? Claro, sí.
todo está bajo la tutela y la aprobación de Dios. O sea, tiene un propósito. Tiene el control de todo. O sea, hay que, bueno, como cristianos, ¿verdad? Deberíamos tener esa fe, esa confianza en Dios de que todas las cosas que puedan llegar a pasar en nuestras vidas es porque Dios lo permite. Y alabado sea su nombre, ¿verdad? Amén. Pero en el momento, ¿verdad?, de que pasan estas situaciones difíciles en nuestras vidas, muchas veces nos olvidamos de todo esto. Nos olvidamos de que Dios sí permite de repente ciertas situaciones en nuestra vida, pero no más allá de la que podemos soportar. Así que vemos también la misericordia en todo lugar, en todo momento de Dios para con sus hijos, ¿ya? Y esto no debería ser algo para que nosotros nos apartemos de Dios, sino que debería ser estas situaciones para aferrarnos más a Dios, que nos lleve más, ¿verdad?, a estar en comunión con Dios. Eso debería ser, ¿verdad?, todas estas situaciones difíciles que nos pasan, no solamente enfermedades, sino que situaciones económicas, situaciones laborales, situaciones familiares, todo eso debiera llevarnos más, ¿verdad?, a Jesucristo, a confiar más, ¿verdad?, en su poder, en su sabiduría. Claro, hay que hacer una diferencia, ¿sí? Porque hay muchas cosas que acontecen en nuestras vidas que el Señor permite, obviamente, con un propósito. Si Él las permite es porque Él va a estar con nosotros ahí, pero hay situaciones que vienen también y que son consecuencias de nuestras malas decisiones. Claro, que es lo mismo que claro, todo hay un lado A y un lado B, ¿verdad? Hay muchas cosas que suceden, como dice Joana, por consecuencia de nuestras mismas decisiones y errores que cometemos, ¿ya? Hay aún ahí, en medio de eso, el Señor tiene misericordia. Para allá iba, claro, para allá iba. Me adelantaste todo lo que iba a decir. Pero eso es, Dios siempre, aunque nosotros estemos en esa situación, hayamos tomado una mala decisión, ¿verdad?, Él siempre está con nosotros. Nos está ayudando. Siempre nos está ayudando. En nuestra miseria. Amén. Claro. Bueno, en este episodio, ¿cierto?, que acabamos de leer de este espíritu, de este hombre, ¿cierto?, que está siendo objeto de esta posesión, ¿ya? Vemos que específicamente en Lucas 4, del 31 al 37, ¿ya?, este endemoniado, ¿dónde estaba? Nos dice que estaba en la sinagoga. En el lugar de... Que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, hermano, ¿cierto? Leíamos el 31, ¿cierto? Que decía, enseñaba, ¿cierto?, en los días de reposo. Entonces Jesús estaba, ¿cierto?, ahí enseñando, ¿ya? Y veíamos que todos admiraban de su doctrina porque nadie enseñaba como él, con autoridad. Él no le atribuía, ¿cierto?, no sacaba citas, por así decirlo, de la enseñanza de tal y tal rabino, o claro, de cómo lo transmitían los ancianos, la tradición de los ancianos, no. ¿Ya? Él era único, expresaba la palabra tal cual como tenía que ser expuesta, ¿cierto? Con autoridad. Claro, con autoridad. Y como decíamos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y aquí lo estamos corroborando. Porque cuando estaba Jesús en esto, es que irrumpe repentinamente, ¿cierto?, este endemoniado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Jesús estaba predicando. Y este demonio, ¿cierto?, se manifiesta, ¿ya? Y grita frenéticamente y le dice en el 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres el Santo de Dios. Solamente a través de esas palabras nos podemos dar cuenta de que había muchas cosas, ¿ya? Como por ejemplo, nos damos cuenta de que había odio, pero también había terror, había desesperación, ¿ya? Pero también nos damos cuenta de que este demonio, ¿cierto?, se daba cuenta de la santidad de Jesús y se daba cuenta de la deidad de Jesús. O sea, en ese momento como que todo se junta, ¿ya? Y aquí hay algo bien particular, porque él le dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. O sea, él estaba testificando de su santidad. Por ejemplo, hay quienes dicen que no, que las tentaciones eran mentiras, ¿cierto? Que quizás Jesús accedió a alguna de ellas, situaciones que muchas veces dicen, ¿ya? Pero aquí mismo nos estamos dando cuenta de que aquellos que son contrarios a la voluntad de Dios,
aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, que los mismos demonios, ¿ya? Están testificando que Jesús era santo y puro. O sea, nos está diciendo en pocas palabras, ¿a qué voy? A que estaban reconociendo, ¿cierto?, que las tentaciones en el desierto no pudieron corromper a Jesús. De que era santo y que es Dios. ¿Ya? Y que a diferencia de cualquier otro que oigamos hoy en día, de los ateos, de los teólogos que son liberales, o miembros de secta, de quien sea, que no saben o no quieren decir, ¿cierto? No quieren admitir que existe un Dios y aún no quieren hablar de Jesús y aún quieren quitar su nombre, ¿ya? Vemos acá, ¿cierto? Lo contrario a ellos, que son los demonios, ¿ya? Que saben realmente quién es Jesús. Que saben que Él es Jesús Nazareno, que saben que es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que tiene absoluto poder y autoridad sobre ellos. En este momento el demonio sintió el verdadero terror, como dice por ahí en redes sociales. O sea, siente la presencia del Hijo de Dios, ¿ya? Quien realmente está exponiendo la palabra como tiene que ser. Y esto lo incomodó, esto lo puso como loco. Lo dejó totalmente desconcertado y con terror, ¿ya? Porque sabía que Jesús vino, el Hijo de Dios vino, ¿cierto? A este mundo para deshacer las obras del enemigo. Que, como decíamos delante, Él es el único que puede, ¿cierto?, liberar al hombre de las garras del enemigo. Y que ya aquí ellos se dan cuenta. O sea, al decirle, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? O sea, está admitiendo que Él tiene mucha autoridad, toda la autoridad sobre Él, que puede hacer y deshacer, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver que se manifiesta, ¿ya? Ante la predicación de Jesús, la presencia de Jesús en ese lugar, ¿ya? Y ante eso podemos decir, ese hombre, quizás cuántas veces escuchó la palabra de Dios ahí en esa sinagoga, pero no expuesta, obviamente, como Jesús. Porque todo lugar donde se predica la verdad a media, obviamente no es verdad. Todo lo chueco, lo torcido, ahí ya deja de tener la verdad. Veíamos, ¿cierto?, en el episodio de la tentación en el desierto. ¿Qué fue lo que utilizó Satanás? Después de que Jesús le decía, escrito está. Veíamos, este es bíblico. Entonces, vamos con algo bíblico. A ver, escrito está también, usó el diablo. ¿Cierto? Para poder, ¿cierto?, desconcertar, para poder engañar sutilmente. Pero Jesús obviamente está firmemente enraizado en la verdad. Amén. ¿Cierto? Entonces no lo pudo engañar. Pero esa es una de sus tácticas, ¿cierto? Pero acá, hermano, como dice acá John MacArthur, dice, debe tenerse en cuenta que en el entorno religioso como el de Israel, los demonios preferían permanecer ocultos sentándose en las reuniones religiosas. O sea, no le incomodaba. Este hombre quizás mucho tiempo estuvo yendo ahí a la sinagoga, lo más probable, porque iban a la sinagoga todos los judíos, ¿cierto? ¿Ya? Estando ahí, escuchando el mensaje, pero como veíamos que muchos citaban cosas que decían los rabíes, citaban, ¿cierto?, la palabra según como era transmitida por la tradición de los ancianos, no les generaba ningún problema. No les generaba nada, estaba bien ahí en la sinagoga escuchando, ningún problema, ¿ya? Pero cuando viene realmente aquel que expone la palabra como corresponde, ahí ya cambia la cosa, ¿ya? Ahí nos podemos dar cuenta, hermano, de que en todo lugar, ¿cierto?, no todo lo que se ve es real, porque hay algunos que tienen apariencia de piedad, pero tienen la pura apariencia, ¿no? ¿Cierto? Ahí está el verdadero disfraz, aquellos que andan diciendo que el disfraz lo limitan a la ropa, ¿cierto? Ahí está el verdadero disfraz, aquel que se disfraza como ángel de luz, la misma escritura lo dice, ¿cierto? Y prefieren ahí mensaje torcido, no les causa ningún problema. La religión, como nos dice acá John MacArthur, toda falsa religión, por moral que sea, dice, está controlada por demonios. Y sin duda hay demonios presentes en los líderes y en las personas engañadas. No obstante, permanecen en silencio a propósito. ¿Por qué? Porque les conviene. No, porque, claro, porque no les genera ningún
tipo de peligro, No porque hay peligro. está la palabra ahí, no se está exponiendo como corresponde, se está llevando la mirada del hombre a otro lugar menos a Cristo, no le genera ningún... Están obteniendo su cometido, que es desviar, ¿cierto?, la vista de realmente donde tiene que tener la vista el hombre. Porque nuestra vista tiene que estar en el blanco perfecto, que es Jesús, ¿cierto? Pero en todo lugar, aunque se muestren moralistas, tan moralistas que son de repente, tanta santidad que emanan, que un poco más y, déjame tocarlo, son como santos en la máxima expresión, no hay nadie como ellos, ¿ya? Pero nos damos cuenta aquí de que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro, hermano, ¿ya? Y todo lugar donde se tuerce la escritura, ahí ya a los demonios no les causan ningún problema. Pero donde realmente es expuesta, como corresponde, ¿cierto? Con el temor de Dios, para la gloria de Dios, ¿cierto? Es ahí donde realmente cosas suceden. ¿Ya? Y aquí lo estamos viendo. Acá dice, este demonio no pudo resistir el terror cuando el Hijo de Dios estuvo presente. ¿Ya? No pudo resistir el terror. No pudo resistir la palabra de Dios expuesta como corresponde. No pudo resistir la presencia del Hijo de Dios. No la pudo resistir y se manifiesta eufóricamente. Déjanos. ¿Cierto? Pero antes de eso, tranquilito. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el Señor ante esto? Ante este acontecimiento, este hombre, ¿cierto?, que aparece aquí en escena, ya, este endemoniado. Señor, le dice acá, ¿cierto?, le reprende, nos dice el 35, y le dice, cállate, y sal de él. Le está hablando al demonio. Porque él no recibe testimonio de labios impuros. O como dice John MacArthur, no quería ni necesitaba testimonio del infierno. Claro, y obviamente, ya... el motivo, como nos dice acá en Marcos 1, verso 34, el motivo de hacer callar a este espíritu inmundo, ¿cierto? Es que él quería mantener en secreto, ¿cierto?, su carácter mesiánico. ¿Ya? Bueno, le dijo, cállate y sal de él. El Señor le habló con autoridad, ¿ya? Y este espíritu, como dice a continuación, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. O sea, sale del hombre, ¿ya? Sale del hombre, violentamente sale, deja a este hombre, ¿ya? Ante la palabra de Dios, ante el propio mandato del Hijo de Dios, este demonio sale de este hombre, ¿ya? Y bueno, y estaban todos maravillados. Verso 36 dice, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? O sea, iniciábamos diciendo que ellos estaban maravillados de su doctrina, porque la enseñaban no como los otros, ¿ya? Pero ahora, si estaban maravillados con eso, imagínense ahora que Jesús le dijo, cállate y sal de él, y el demonio obedeció, ¿ya? Y todos obviamente se dieron cuenta de que era un demonio, porque cuando se manifiesta, dice que déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Se manifiesta, ¿cierto? Se manifiesta este demonio. Todos se dieron cuenta y quedan maravillados, ¿cierto? En este momento cuando él, ¿cierto? Con la autoridad absoluta, reprende a este ser, ¿ya? Y nos muestra que él tiene total control sobre el reino demoníaco, ¿ya? Y ellos quedan maravillados y después nos dice la escritura que su fama se difundía por todos los lugares y por todo. O sea, si ya Jesús estaba teniendo mucha gente que le seguía con esto, ya eran muchos más los que ya iban a querer venir. ¿Cierto? Eran muchos más los que iban a querer venir. O sea, no solamente enseñaba con autoridad, sino que también tenía poder sobre este mundo oscuro, sobre el reino de las tinieblas. ¿Ya? O sea, ellos estaban maravillados de su palabra y estaban viendo en ese momento que con su propia voz, su propia palabra, el demonio le obedece. O sea, no eran solamente ellos los que estaban maravillados, ¿ya? Entonces, la palabra es tan genial.
Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, de que del poder que tiene Jesús sobre Satanás. Nos damos cuenta de que Jesús tiene todo el poder, o sea, como les decía antes, si Él tiene poder sobre el reino espiritual, ¿ya? Tiene poder para echar fuera a los demonios con su voz, con una orden. ¿Cuánto más poder no tiene para darnos salvación? Amén. Para sacarnos de esa esclavitud. Y aquí lo estamos viendo, solamente Él lo puede hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros contra ellos? Por nuestras propias cuentas, nada. Nosotros no tenemos poder alguno sobre ellos. El que vence es Jesús. El único que vence es Jesús. Hermano, las fuerzas del infierno se unen, ¿ya? Y se abalanzan contra Jesús en su ministerio terrenal. En el tema de las tentaciones no fue el único episodio. Decía ahí que Satanás se apartó por un tiempo, después vuelve, sigue esta lucha. Vienen de continuo, quieren quitar, ¿cierto?, su vista del propósito para el cual Él vino, para el cual Él nació, ¿cierto?, para venir a libertarnos. ¿Lo quieren mover de ahí? ¿No quieren que llegue, ¿cierto?, a su finalidad? ¿Quería echar por tierra el plan de Dios? Pero no sucedió. Ya Jesús vence en la cruz. Los derrota, aunque ellos se abalanzaron sobre Él, pero los derrota en la cruz. En la cruz Jesús logra la redención del hombre. En la cruz Él logra que cada uno de nosotros fuéramos libres de esta esclavitud, del enemigo sobre nosotros. Es el único que puede cortar las cadenas, el único que nos puede libertar. Solamente Él lo puede hacer. Y la Escritura nos deja esto aquí para que confiemos en Él. Él tiene todo el poder. Él todo lo que dice lo hace. Él no miente, como nosotros muchas veces lo hacemos. Él es veraz, Él es confiable, hermano. Y hoy nosotros podemos participar de esta victoria de Jesús. Podemos disfrutar de esta victoria, no porque nosotros la hayamos logrado, o sea, obviamente, porque Él la logró. Y como parte de Él, la disfrutamos, porque Él mora en nosotros. Amén. Martín Lutero expresó tal verdad, dice acá en su himno: castillo fuerte es nuestro Dios. Dice así: y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Amén. Amén. Bueno, vemos acá la Escritura cómo nos muestra a Jesús, ¿verdad?, como el Mesías. Parte en una sinagoga, ¿verdad?, exponiendo las Escrituras, como decía Joana. Vemos lo que Dios nos enseña en estos cuantos versículos, ¿verdad?, y nos enseña una gran variedad de cosas. Primeramente, que Jesús es Dios, ¿ya?, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador de nuestras vidas, que es el único. Segundo, también nos dice que es el soberano, ¿verdad?, y tiene el poder para sacar estos demonios, los puede destruir, porque ellos mismos dijeron: nos vienes, ¿verdad?, a destruir. Has venido para destruirnos. Claro, entonces vemos cómo estos seres, ¿verdad?, demoníacos, ¿verdad?, pueden influir en el hombre, como también estos seres, ¿verdad?, reconocen quién es Jesús, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de seres que sean torpes, ¿verdad? Ellos conocen la Escritura, como bien decías tú, cuando en la tentación, ¿verdad?, mismo Satanás dice: ya tú eres bíblico, vayamos a la Biblia. Entonces vemos cómo Dios nos va diciendo, nos va enseñando, ¿verdad?, muchas cosas que tenemos que tener esa retención, ¿verdad?, de poder entender, guardar en nuestro corazón, ¿verdad?, de que hay demonios, hay seres, ¿verdad?, que están constantemente buscando, ¿verdad?, a los que siguen a Jesús, mirándolo de alguna forma para poder hacerlos caer, ¿verdad?, para apartarlos de
del reino de Dios, ¿verdad? Vimos que se disfrazan ¿verdad? De seres de luz, o sea, de gente, y lo vemos, hermanos, constantemente en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestro presente, ¿verdad? Lo vemos como muchos se disfrazan, ¿verdad? Como bien decía Joana, no, o sea, el disfraz no es, te exigen un tipo de ropa, ¿verdad? Pero ese disfraz no es el peligroso. Tienen apariencia de piedra. El peligroso es el disfraz que llevan en su corazón, lo que llevan por dentro, ¿verdad? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que ver, vimos cómo nosotros también pues, somos parte de todo esto. No somos parte, ¿verdad?, de esta victoria que decía Joana, sino que también somos parte de esta batalla que Dios también nos hace partícipe, no solamente de ciertas cosas que nos gusta escuchar, ¿verdad? Claro, y de hecho por eso nos equipa para estar acá. Porque claro, de hecho estamos con el Espíritu Santo, ¿cierto? Que Él es nuestro ayudador. Claro, entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que nos equipa, que nos protege y que nos guarda en toda esta batalla que Él siempre va a estar al frente, no nosotros vamos a estar ahí, ¿verdad? Pero Él es el que va a terminar haciendo todo este trabajo de reprender, ¿verdad?, este demonio. Él va a ser. El hombre que esté completamente entregado a Dios no va a ser el hombre, va a ser Dios, va a ser Amén. Jesús el que va a reprender. Él es el que pisa serpientes y escorpiones. Claro, no nosotros. No nosotros. O sea, nosotros somos partícipes de todo eso. Pero aquí, el pilar fundamental, la piedra de ángulo es Jesucristo. Amén. En todas las situaciones, en todas las cosas, y así nos ha dejado claro, así nos ha dejado escrito, ¿verdad? Para que nosotros podamos constantemente estar leyendo la Escritura y que no se nos olvide, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Ya? ¿Y con quién nos vamos a encontrar? ¿Quiénes son nuestros seres? Nuestro Dios es tan, pero tan detallista, hermano, que, como decía Pedro, o sea, nos deja todo ahí. Claro, entonces... Nos alerta de todo. De todas las situaciones, ¿verdad? Y bueno, y como nosotros sabemos, la mente de nosotros es frágil, ¿verdad? En cualquier momento se nos olvidan las cosas. Es por eso que constantemente tenemos que estar leyendo de nuevo. Hemos pasado ya, con este el segundo estudio del mismo libro, ¿verdad? O sea, por lo mismo, porque hay cosas que de repente se nos escapan y hay que volver a estudiar de nuevo y volvemos a encontrar cosas nuevas, ¿verdad? Ya nosotros habíamos terminado con este estudio, claro, lo volvimos a comenzar de nuevo, ¿verdad? Sí, así que damos gracias al Señor porque siempre nos está ayudando de alguna... quiere siempre tenernos alerta de todo esto que está aconteciendo, lo vemos, ¿verdad? Constantemente vemos, ¿verdad?, estos religiosos que se visten de luz y que llevan a mucho a la perdición y que claro, donde están ellos, ¿verdad?, moran estos seres demoníacos, ¿verdad?, inmundos, y que muchas veces la gente confunde, ¿verdad?, con en la manifestación del Espíritu Santo, cuando muchas veces puede que no sea. No quiero decir que sí hay una manifestación del Espíritu, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde pisamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos estudiando la Escritura? ¿O solamente estamos haciendo lo mismo, ¿verdad?, que estaban haciendo estos líderes religiosos, que ellos exponían la Escritura conforme a aquel rabino, ¿verdad?, que llevaban, ¿verdad?, como líder. Pero aquí nosotros llevamos a Jesucristo, ¿verdad?, como líder. Llevamos a Jesucristo como Señor, llevamos a Jesucristo como el gran yo soy. Entonces, vemos cómo Dios nos va preparando, ¿verdad?, y nos va enseñando en ciertas situaciones para que nosotros estemos atentos a todo esto. Así que, a guardar todo esto que hoy se dijo acá. Bueno, Dios es el que pone, Dios es el que habla, Dios es el que está en este momento ayudándole a usted en su vida cristiana a crecer, ¿verdad?, a crecer en conocimiento de quién usted cree, que no es cualquiera. Usted cree en Jesucristo, usted cree en Dios, usted cree en aquel que dio su vida en esa cruz, aquel que echa fuera demonios,
aquel que tiene el poder para destruirnos, ¿no? Encima. Claro, entonces usted ya sabe ahora que en cualquier lugar donde Jesús no sea el centro, usted ya sabe quién está en el centro. Está en el centro. Si no es Jesús, usted ya sabe quién es el centro. ¿Quiénes son los que están operando ahí? Así usted ya lugar. sabe. Ya, si usted... Jesús nunca ha sido la guinda de la torta, hermano. Siempre ha sido el centro. El centro. ¿Ya? El pilar fundamental, la piedra de ángulo de Jesús. Porque algunos solamente dicen todo tipo de artimañas, son moralistas totales, hacen sentir mal a la congregación, ¿cierto? Pero, ¿dónde está Jesús ahí? Después lo nombran, para que crean. Claro. Pero ahí, como veíamos, estaríamos en el mismo contexto de acá. Acá, ¿cierto? Estaba este endemoniado, cuántas veces fue a la sinagoga, ¿cierto? Donde se lee la palabra, donde se exhorta la palabra, ¿cierto? Pero no sintió ningún tipo de molestia. Pero cuando llega realmente el Hijo de Dios, donde expone la palabra, como tiene que ser expuesta, ¿cierto? Y trae obviamente él mismo está ahí, y ahí cambia la cosa. Ahí estos seres empiezan a revolcarse, entonces no les gusta, ¿verdad?, ese lugar. Ya no les gusta ese lugar, entonces se van porque con excusas de que ese lugar no es. Es como cuando, siempre me acuerdo del pastor cuando decía, cuando un lugar está oscuro y llega la luz, todo queda manifiesto, ¿cierto? Y cuando todo queda manifiesto, o sea, a usted no le ha pasado cuando de repente hay un lugar ya que está hace mucho tiempo que no se ha usado, ya usted abre las puertas, ¿cierto? Entra la luz o enciende la luz, ¿cierto? Hay arañas o ratones, salen huyendo. Claro. Nada, vemos, ¿verdad? Como que cuando se expone la escritura, porque la escritura se pone sola, se responde sola, yo no necesito agregar ni quitarle a la escritura, ¿verdad? Vemos aquí, el Señor nos dice cómo estos seres empiezan a sentirse mal, se empiezan a manifestar, ¿verdad? Empiezan a abrir. No resisten la verdad. La verdad. Así que damos gracias al Señor por su palabra. Voy a leer un comentario que nos deja nuestro pastor Raúl. Dice, Colosenses 2.15, dice, despojados a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Amén. Ahora ya no. Ahora ya no. Así que le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por los que se han conectado y nos han acompañado, que son fieles, ¿verdad? Ahí nuestro hermano Jaime y nuestra hermana Alicia, mi madre, ¿verdad? Que están ahí siempre escuchando la palabra de Dios, y eso es bueno, ¿ya? Es bueno escuchar la escritura, es bueno buscar de Dios, no quedarse con lo que predican o con lo que escuchan por ahí. También es bueno buscar, ¿ya? Y instruirse. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a estar orando para que nos acompañe, nos guíe usted en una oración de término. Amén. Amén. Padre, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Amén. Dándole gracias primeramente, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Señor, por la porción de la Escritura que nos da, Señor, Amén, en este día, por este alimento espiritual, Señor, que nos fortalece día a día. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros y por estar ahí advirtiéndonos, por estar ahí ayudándonos, Señor, a confiar cada vez más en ti, que si bien de repente van a pasar estas situaciones, pero tú estás por sobre todas las cosas, Señor, tú tienes todo el poder, Señor. Amén. Así que ayúdanos a confiar en ti. Sea usted obrando, Señor, a través de nuestras vidas, sea usted obrando, Señor, en cada uno de nosotros, sea bendiciendo a mis hermanos, Señor, que están conectados. Ayúdalos, Dios, en todas las cosas, a que tu palabra sea atesorada en sus corazones, Dios, y que sean más fortalecidos que nunca. Tú sabes, Señor, las batallas que están teniendo, pero ayúdalos, Señor, a confiar en ti, de que todas las cosas tú las tienes bajo control y que ellos no están desamparados, que no están solos, Señor, sino que tú estás con ellos, Señor. Ayúdalos con tu Espíritu Santo, Padre. Recuérdales tu palabra. Recuérdales quién eres tú, Señor. Recuérdales de dónde les sacaste, Señor. Y que gratitud brote de sus corazones. Señor, alabanza hacia ti.
Padre, te damos gracias por este momento maravilloso. Te damos gracias, Dios. Y anhelamos, Señor, que esto haya sido grato olor a tu presencia. En tus manos nos encomendamos, Señor, para que tú sigas trabajando en nosotros y nos sigas perfeccionando. Porque sabemos, Señor, que fallamos de continuo. Pero te damos gracias por tu inmensa misericordia, Señor. Porque ¿qué haríamos, Señor, sin ella? Sabemos que no la merecemos, Señor. Pero te damos gracias porque tú miras nuestra miseria. Tú miras, Señor, nuestra bajeza. Y estás ahí pronto a ayudarnos, a auxiliarnos, a ampararnos, Señor, en medio de toda dificultad, aun cuando las situaciones acontecen por causa de nuestra desobediencia. Gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos y te damos gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor.